una pequeña exposición, voy a hacer un pequeño compartir de algunas ideas, y después vamos a prestar atención a las preguntas y comentarios que ustedes traigan. Lo que quiero compartir tiene básicamente tres partes. La primera consiste en compartir algunas ideas para pensar este momento, y con eso un poco tiene que ver el título de la propuesta de hoy, sobre todo la primera parte. También voy a compartir alguna canción, porque, bueno, me dedico también a hacer canciones que acompañen estos procesos, y en los últimos años, yo antes lo tenía por separado, la actividad de hacer y compartir canciones y la actividad quizás más de lo comunitario y académica, y en el último tiempo me di cuenta que era necesario, por un lado, hacer un proceso de integración a nivel personal de distintos roles, y que en esa integración propia también podía acompañar con mucha más fuerza aquello de lo que suelo trabajar o aquello de lo que hablo. Entonces, muchas veces trato de hacer ese ejercicio, aunque me ha costado. Y por otro lado, compartirles una experiencia de acción, o sea, poder hablar de un ejemplo práctico de aquello de lo que estamos hablando, que tiene que ver con este trabajo en la Sala de Salud Almafuerte, en San Justo, en el partido o municipio de La Matanza, que es en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Bueno, como para empezar a pensar y a compartirles algunas ideas, ¿sí? Y cualquier cosa van preguntando, si quieren pueden ir anotando las preguntas, lo pueden ir comentando en el chat y después lo vamos viendo. A partir de quizás la segunda parte de este momento que nos ha sorprendido como humanidad, y diría la segunda parte al referirme al un poco después del primer asombro, empecé a pensar o a notar en los distintos discursos que escuchaba algo que me parecía que era un lenguaje de la infección, ¿sí? Un lenguaje, un hablar, un modo de nombrar aquello que pasaba, que invito a pensar como el lenguaje de la infección. Y me puse a pensar un poco en qué efectos traía y qué efectos encontraba yo en mi trabajo cotidiano en una sala de salud donde hacemos atención primaria, qué efectos tenía esto que podía encontrar en distintos medios, ¿no?, de comunicación, incluyendo las redes sociales. Y entonces empecé a pensar en lo infecto, los efectos, o sea, iba viendo los efectos, y entonces me puse a pensar que también era necesario pensar en la afección, y también en los afectos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con un juego de palabras, ¿sí?, recuperando, ¿no es cierto?, en este juego de palabras, ciertas relaciones que puede haber en los modos en los cuales nos comunicamos. Y entonces empecé a notar o empecé a pensar que esto que era el lenguaje de la infección, que primero lo empecé a sentir como algo por separado de la afección, después me lo acomodé pensando que quizás es solo un aspecto de algo mayor. Es decir, que el discurso de la infección tiene que ver o es parte de la afección. Y ahora voy a hablar un poco de esta relación para después hablar de los efectos. Y en esto, como empecé a pensar en estas palabras, fui a buscar una fuente que conocía, que toman estas palabras, en la cual no soy experta, pero sí tengo cierta lectura, que son dos franceses, que son Deleuze y Guattari, que dicen que todo concepto siempre está unido a un afecto y a un percepto.
Y acá es interesante porque ellos también ponen a jugar tres palabras distintas, ¿no? O sea que cuando hablamos de un concepto no podemos dejar de pensar en lo que percibimos o en lo que se percibe, y que eso que se percibe, o en eso que se percibe, siempre hay un afecto de por medio, ¿sí? Por eso, vuelvo a decir que cuando empiezo a escuchar algo que me hacía ruido en esto de la infección, empecé a pensar que esto quizás era un modo particular de nudo entre concepto, afecto y percepto. Entonces les voy a compartir un ejemplo, algo que me pasó. Yo estaba trabajando, yo voy a mi trabajo, aunque no hago, por supuesto, la atención presencial como solía ser, que después les voy a contar de eso, en la sala Almafuerte, pero sí teniendo mucho contacto con las personas, porque se trata de un proyecto en salud mental y comunitaria, o sea, una acción de salud comunitaria donde tenemos una relación estrecha con las personas, y una parte de esa relación, pero no toda, y esto quizás después podemos hablar de cómo lo vemos, tiene que ver con cierto uso de ciertas cuestiones de las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, con algunos grupos y con algunas personas ya teníamos el contacto vía WhatsApp, y desde ahí podíamos ver los efectos. Y me llega, un día que justo yo estaba en la sala, un video que consistía en un gran monstruo enorme que recorría las calles, tamaño King Kong, por supuesto la formita redonda y pinchuda, iba con un tenedor y un cuchillo buscando gente para comerse por la calle, ¿no? Y este monstruo enorme tenía mucho hambre y en algún momento había gente que corría, se escondía en las casas, ¿sí? Y entonces así el monstruo se quedaba triste porque no las podía comer. Entonces yo me puse a pensar, sí, entiendo el mensaje, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene esta forma de ilustrar esto que sucede? ¿Qué afectos provoca? ¿Sí? Que, bueno, yo estaba en contacto con esto. Entonces, me puse a pensar que quizás la afección es lo invisible esencial a los ojos, dando vuelta un poco a la frase del Principito. O tomando lo que algunos compañeros del área de grupos de la Facultad de Psicología de la UBA dicen que lo que se dice invisible a los ojos muchas veces es lo visible, aunque no lo podamos ver, ¿verdad? Y entonces traigo un concepto que en salud se piensa mucho, que es lo que se llama el modelo médico hegemónico, es decir, qué conjunto de prácticas y teorías desde las cuales pensamos y hacemos la salud, provienen de un modelo que es hegemónico, es decir, que tiene la mayor cantidad, vamos a decir, y la mayor fuerza en el apoyo, y que muchas veces obstaculiza otras prácticas y otros modelos. Y entonces empecé a pensar que, bueno, que quizás en todo esto que pasa, de pronto nos quedamos muchas veces solo con las cuestiones de la infección, o sea, nos empezamos a mirar solo las infecciones y ahí nos quedamos con el modelo médico hegemónico, pero nos cuesta todavía pasar a pensar qué sucede en la afección. Y entonces empecé a observar o a pensar cosas que les quiero compartir, voy a tratar de hacerlo bastante breve, que tiene que ver con, por ejemplo, que una de las principales herramientas que tiene el modelo o el lenguaje de la infección es la estadística, ¿no? Cómo estábamos quizás con una captura de nuestra atención en función de las estadísticas, de los números de infecciones, los números de muertes en cada país, las curvas, ¿sí? Modos de desinfección o de desinfectarse. Y entonces ahí es donde me queda la pregunta por qué sucede en la afección, en el plano de la afección, cuyo tiempo, además, pienso, es la temporalidad que tiene la afección y lo que tiene que ver con los afectos, es mucho más amplio. Incluso a mí me pasó algo que fue que alguien me hizo notar que en el año 2011 yo había hecho una provocación literaria que compartí por mail a muchas personas amigas,
donde les había dicho, cuidado, hay una pandemia que se acerca, y había hablado de barbijos. Entonces una amiga me dijo, pero vos ¿cómo pudiste predecir eso? Y le digo, no, no lo predije, solo tomé elementos que ya estaban en esa época, yo diría en el plano de la afección, y los puse como para pensar, en ese momento yo quería pensar el efecto pandémico de la desconfianza al otro en tanto otro, o a la otra edad. O, por ejemplo, una película que no vi, pero me contaron que existe, es una película que se llama Tóxico, hecha en Argentina, que salió mucho antes de la pandemia y donde la gente andaba con barbijo por la calle, ¿sí? Y vuelvo a decir, esto para mí da cuenta de cómo algo de la afección, algo de la temporalidad es mucho más amplio, en el sentido de que quizás empieza mucho antes, o empezó mucho antes, y no sabemos esa temporalidad hasta dónde nos llevará, que es distinto al tiempo de la infección. En un artículo que escribió, y les recomiendo, que habla de desobediencia, de María Galindo, que es de Bolivia, ella dice, antes de que llegue el coronavirus en un cuerpo, había llegado en forma de miedo, de psicosis colectiva, de instructivo de clasificación, de instructivo de alejamiento. ¿Sí? O sea, es en esta línea en la que empiezo a pensar que cierto material de la afección ya estaba en el aire. Y entonces, en cuanto a la medición, ¿sí? Me pregunto, si estamos midiendo la infección, la afección, ¿cómo se mide? ¿Se mide? Les pregunto a ustedes para pensar. ¿Quiénes, cuántas, cómo son las afecciones y los afectos que mueve la situación actual, ¿no? Voy a decir COVID-19, pero me parece que, digamos, que alrededor de eso hay mucho más. Entonces, yo creo que el foco de estallido de la infección, miro para el costado porque tengo mi apunte, el foco de estallido de la infección se da en lugares donde se amasan y se implosionan los engranajes de este modelo médico hegemónico. Ah, me llegó el mate, qué maravilla. Y entonces, pensar en esto de los afectos también nos invita a pensar cómo implosionan los distintos modelos en las instituciones donde se busca sostener lo insostenible. El hospital, la policía, la escuela, el Estado, vamos a decir, pensar el Estado como institución. Y ahí es donde me interesa pensar estas distintas temporalidades, donde quizás los tiempos de la incubación, de las curvas, son distintos en la afección, en lo afectivo. ¿Y por qué me parece importante pensar esto? Porque me parece que entre lo que tiene que ver con la infección y la afección y lo afectivo está algo que podemos llamar o ubicar como salud integral, salud colectiva, las acciones comunitarias, y también eso nos permite pensar en los efectos de las prácticas. Es decir, nuestras prácticas, qué tipo de impronta de todo esto tienen, ¿sí? Algo interesante que observé ya, diría, en esta segunda etapa, esto es una clasificación mía, quizás otra persona lo separa distinto, ¿no? Pero en esta segunda etapa donde ya estábamos viendo de qué se trataba, ¿no? Y tratando de pensar qué sucedía, empecé a observar que mucha gente tuvo que empezar a poner un parate a cuánta información leía de esto, del lenguaje de lo infecto. Es decir, noté que tanto profesionales, bueno, amistades mías, personas del barrio donde trabajo, en un momento empezaron a decir, me siento un poco mejor porque paré de seguir las noticias todo el día. Quizás algunos dejaban de leerlas, decían, o las veían solo a la noche, por ejemplo. Y esto me llamó la atención en este sentido, es decir, cómo
cómo poder poner un límite en relación a esto tenía que ver con reconocer que algo estaba afectando. Podría yo decir la salud, pero no pienso la salud por separado de otras cosas, ¿no? Pero vamos a decir la salud. Y entonces, pensando en los efectos, algo que a veces para mí es importante tener en cuenta sobre los tiempos de los efectos, es que cuando hacemos una acción, una práctica, o en nuestras prácticas en general, la verdadera forma que toman los efectos se sabe un tiempo después. ¿Sí? Muchas veces podemos planificar, podemos pensar, podemos plantearnos objetivos, pero me parece que también la temporalidad de los efectos es lo que se sabe después. Por eso me parece que es importante seguir observando, y con esto termino esta parte, qué sucede con esto de lo afectivo. Y entonces me pregunto por cómo podemos apelar a la potencia, a lo que, digamos, a la potencia que hay en mirar en relación a lo afectivo y a los afectos en este momento, y no quedarnos solo, entre comillas, con lo infecto, ¿sí? Y a mí me parece que, digamos, después voy a compartir un ejemplo, o sea, después voy a compartir una experiencia que tuvimos en este lugar, que les contaba antes, vuelvo a decir, Barrio Almafuerte, San Justo, La Matanza, donde, bueno, les voy a compartir unas pequeñas respuestas que encontramos, ¿sí? Pero algo también que nos sucede actualmente es, dentro de los efectos, es los efectos de, por ejemplo, esto, hacer un Zoom, ¿no? Encontrarnos virtualmente cuando antes estaba la posibilidad, pero hoy, ante este detenimiento de los cuerpos que se encuentran, es decir, yo tengo la suerte de conocer Apex, el espacio físico, entonces cuando hablo con Carlos, me acuerdo y me viene, y viajo a Uruguay, ¿sí? Pero me parece que poder pensar en la potencia, o poder pensar desde la potencia de los afectos, trato de pensar en cómo al mismo tiempo podemos, o qué es lo que está pasando ahora con esas fronteras, con ciertas fronteras. Entonces les voy a compartir una canción que compuse del otro lado del río, cruzando el río, que la compuse en Montevideo hace 2 años, y la canción se llama Más Acá, ¿sí? O sea, fue compuesta en Uruguay, específicamente en Montevideo, pero pensando en un más acá. Así que después de la canción ustedes me dirán qué pasa con esto de las fronteras. Voy a buscar a esta compañera, la guitarra, y dice así. Vine al Uruguay cruzando el charco de metal, de tanta lluvia temporal, hoy nos separa. Pude despejar la nube gruesa y recordar que entre mi puerto y tu barco hay una plaza. Siento un presente del pasado en la urbe mental que no descansa. Entro en aventuras, voy flotando, agua de buscar, aire de encontrar, ir más allá.
Y en el camino de vuelta, o de ida, otra vez, no explicad el rojo ni el sabor a miel. Ser abeja, uva perfecta, soñar en puntas yeguas, historiarse, pecho abierto al horizonte. Bueno, tarde. Cuando hay un presente de pasado, en la urbe mental que ya no alcanza, dentro en la llamada voy bailando, agua de buscar, aire de encontrar y más bueno, más acá, o más allá. Bueno, espero que les haya gustado y permitido viajar un poco esta canción. Nombra muchos lugares del Uruguay, de Montevideo, y bueno, me gustaría entonces contarles, compartirles una experiencia que tiene que ver también con esto de las fronteras, pero quizás no esas fronteras que son esas fronteras de tiempo, de un cuerpo que se traslada, sino también, ahí quieren tener la letra, justo pensé, la voy a mandar, ahora en breve se las paso. Sino también esas fronteras de los lugares que a veces no transitamos o que aunque sean de poco tiempo de traslado relativamente, no nos animamos a cruzar. ¿Y qué sucede cuando, y ahí vamos a entrar un poco también en la parte de lo creativo, de lo artístico, cómo justamente esas fronteras pasan a ser a veces bordes, a veces invitaciones, sí, quizás a desbordes, que luego se encausan y se reencausan, que transmutan sus modos, que redescubren las formas. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora voy a entrar en una experiencia y después ya pasamos a las preguntas, comentarios, hacemos esto más dinámico. Bueno, hace 5 años empecé a trabajar por primera vez en un espacio de salud. Yo antes, o sea, soy psicóloga, tengo una formación comunitaria y nunca había trabajado en el sector salud. Había trabajado mucho en sectores de cultura, de vivienda, desarrollo social, economía social, pero nunca de salud. Y se dio la oportunidad en el marco de la red territorial de salud mental del municipio de La Matanza poder generar un proyecto desde lo comunitario en salud, y con esta impronta también de lo artístico, de las artes. Brevemente para contarles, en estos 5 años y medio casi, hoy ya somos un equipo de salud mental y comunitaria de aproximadamente 15 personas, compuesto tanto por personas designadas profesionalmente, es decir, designadas por alguna entidad provincial, porque también hay personas que dependen del nivel provincial y municipal, en conjunto con vecinos y vecinas. Ay, justo está Norma Gallardo, una de las vecinas que integra el equipo. Ay, qué lindo, Norma, que viniste, vos vas a poder contar algo más que yo, así que voy a hablar menos. Maravilla de las redes. Bueno, sigo. Entonces, entre vecinos y vecinas que toman roles activos a partir de su participación y de conocernos, el equipo se integra con distintas experiencias y saberes, y distintas, o sea, la participación y pertenencia en distintos tipos de actividades. Por dar un ejemplo, trabajamos en distintos tipos de talleres y propuestas, además de lo que es quizás lo más conocido, que es la atención individual. Me dijeron que pida un turno, bueno, hacemos charlas de primera vez orientadoras para contar cómo trabajamos, y desde ahí es que resignificamos la noción de atención, porque muchas veces la atención es voy a que el profesional me atienda, entonces quien presta atención es
la persona que encuentro en el lugar. Aunque a veces me gusta reírme y decir, cuando decimos voy al psicólogo, voy al médico, como que el profesional es tan grande que es un lugar, ¿no? A veces ocupa tanto lugar. Bien, entonces resignificamos la noción de atención como algo mutuo, y por ejemplo generamos mateadas con escucha, coordinadas por dos vecinas del equipo, que son del barrio. Resignificamos, no usamos para lo que hacemos la palabra paciente, ni tampoco usuario, más bien participantes, personas. Es decir, empezamos a generar un proyecto pensándolo con el foco en la salud comunitaria. Y la salud comunitaria, voy a decirlo así como una definición de este momento, tiene que ver con la salud que se hace, digamos, a partir de las prácticas que se hacen in situ y desde la participación, o a partir de promover la participación activa en la salud por parte de las personas que son parte del proyecto. No necesariamente vecinos y vecinas, porque muchas veces llegan personas que son de un poquito más lejos. La cuestión, además, es que articulamos mucho con otras organizaciones del barrio. En este caso es un barrio que cuenta con muchas experiencias previas organizativas, como la organización de Villa Palito, el rol de la Iglesia San Roque, bueno, comedores, hay una mesa territorial. Es decir, el trabajo en red es también fundamental para este laburo. Bueno, en eso, o sea, hay mucho más por decir, no dije los talleres, bueno, hay de movimiento, danza y respiración, de arte terapia para distintas edades, de teatro y transformación para jóvenes, bueno, y así muchos más, de cine. Después les voy a pasar el link donde pueden encontrar el proyecto, ¿sí? Y en esto llegó este momento que no esperábamos, la pandemia. Entonces ahí viene un poco la pregunta, ¿qué sucede con esto de la afección? Es decir, estas cuestiones que nos encuentran con los tiempos y las medidas de la infección, ¿cómo dialoga o no dialoga con la afección, ¿no? Bueno, entonces nos propusimos hacer en los primeros momentos dos propuestas, aprovechando estas redes preexistentes, es decir, que no es que nos empezamos a comunicar por WhatsApp cuando pasó todo esto, sino que ya había un trabajo grupal y colectivo muy fuerte, y lo que empezamos a hacer primero fue proponer hacer un gran poema. Entonces, propusimos que se completaran distintas frases, mandamos esas frases con puntos suspensivos y las personas nos iban a hacer llegar cómo completarían esas frases, que eran, a veces siento miedo, pero, ¿sí? O me siento mejor cuando, ¿sí? Eran 2 o 3 frases de ese estilo. Y después terminamos armando un gran poema. Y les voy a leer la primera parte, pero ahora les voy a pasar el link donde pueden encontrar todo esto completito, porque además una compañera del equipo lo puso visual de una manera muy bonita. Entonces les voy a leer la primera parte del gran poema. Y dice: una mañana despertó el mundo en caos. Una cosa he aprendido: vivir es una aventura. El sol sale para todos. No siento miedo porque hablo. Entiendo qué está pasando. Puedo acompañarme con lo que disfruto. No tengo miedo porque el horror pasa cuando mantengo el tiempo ocupada. Haciendo tortas fritas, en el aquí y ahora, saber que estoy viva, va a estar todo bien. Hemos vencido una guerra de salud mundial. No tengo miedo porque estás conmigo. Después de la tormenta viene la calma. Bueno, y así sigue este gran poema. Esto hicimos en la primera etapa, o sea, en los primeros momentos, cuando necesitábamos crear una estrategia colectiva de acompañamiento, además de las que ya teníamos. Y luego, con un poco más de tiempo, como en la sala de salud Almafuerte, que está dentro del SIC, Centro Integrador Comunitario Almafuerte, hay un taller de cine comunitario que funciona hace 2 años, nos propusimos también enviar una guía para reunir videos. Y entonces se armó un video, ¿sí? para dar cuenta de, y el título del video es Relatos de un viaje, es decir, que
propusimos pensar esto que está pasando como un viaje que no decidimos hacer, pero que de hecho es un viaje, y pensar a ver qué podíamos aprender a partir del viaje. Bueno, recibimos muchos videos, también se hizo una edición de estos videos, y ahora les voy a pasar el link donde lo pueden encontrar, pero mientras se los voy diciendo, es en Facebook, Sala Almafuerte, las dos A, Sala Almafuerte, todo junto, ahí lo pueden encontrar en Facebook, pueden poner me gusta si quieren para manifestar su apoyo, y ahí van a encontrar el gran poema y el video. Además pueden encontrar algunas notas, yo ahora les voy a pasar el link, si la tecnología me ayuda. Y de todos modos, como Carlos les propuso que que escriban su mail, también se lo podemos hacer llegar por mail. Bueno, para redondear esto y pasar a la parte de comentarios y preguntas, por un lado quiero agradecer a la UDELAR y al programa APEX, o sea, a la Universidad de la República del Uruguay, y al programa que hace extensión de una manera muy llamativa, muy importante, es decir, tengo la suerte de conocer cómo trabajan, y para mí es una experiencia hermana en cuanto a este tejido comunitario. Y en este sentido, lo que quiero rescatar es esto que decía antes de la potencia, cómo a pesar de todo lo que nos toca en lo afectivo este momento, cómo podemos apelar a la potencia para que la dimensión de lo afectivo pueda incidir en las infecciones. Por ejemplo, esta campaña que les conté recién le pusimos el nombre Inmunizarte, o sea, el arte de generar inmunización. Yo no pensaría, y voy a hacer una aclaración, no pensaría en inmunidad, ¿sí? Porque la inmunidad nos hace pensar que la salud es estar por fuera de cualquier tipo de riesgo, y es peligroso también pensar la salud desde ese lugar. Y bueno, y finalmente creo que se trata, y voy a retomar también uno de los artículos de Rita Segato que escribió en estos momentos, creo que se trata de disputar cuáles son los sentidos de este momento, qué sentidos tienen. Y acá voy a pensar en los sentidos biológicos, es decir, cómo utilizamos nuestros sentidos para el gran arte de percibir, y los sentidos en relación al sentido, al cauce, hacia dónde se dirige todo esto. Y yo creo que necesitamos seguir produciendo encuentros. Así que por eso voy a dejar que circule la palabra con la ayuda de Carlos, y muchas gracias. Bueno, Carolina, muchas gracias a vos. Qué bueno escucharte, y además escucharte cantar y escuchar un montón de producciones colectivas que están vinculadas a las artes. Yo cuando vos planteabas, bueno, lo de cantar o compartir un poema escrito colectivamente, pensaba en la potencia justamente y en la oportunidad que tenemos a través de las artes, ¿no? De las artes. Yo también pienso mucho siempre en el juego como salud, y no solo como una estrategia para construir salud, sino como salud en sí mismo, ¿no? Las artes como salud en sí misma, o el juego como salud en sí misma. Así que nada, primero agradecerte eso, la potencia que tienen las artes y el juego en la construcción de salud y en la construcción cada vez más colectiva de la salud. Y después también me quedé pensando mucho en algo que planteabas al principio, cómo a través de nuestros discursos y de nuestro lenguaje vamos posicionándonos, ¿no? Y construyendo ideas en relación al virus y al mundo en general. Y hemos escuchado a lo largo de esta pandemia cosas como dar batalla, pelear en contra de el enemigo del mundo, un enemigo invisible. Es como tremendo, ¿no? Y vos lo describís en el dibujo
te hicieron llegar. Así que, nada, me quedo con esos dos comentarios por ahora. Y después, Fernando estaba haciendo algunos comentarios interesantes y Aline Huerta también había hecho algunos comentarios en relación a la canción y al poema que compartiste. Capaz que después le damos la palabra a ellos, ¿te parece? Aline o Fernando, si quieren. Hola, Hola Aline, ¿cómo ya estás? vine. Muy bien, buenos días desde México. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Qué gusto poder escuchar este tipo de propuestas. Yo trabajo en el área de comunicación de una universidad en el estado de Nayarit, en México, y me parece que es muy importante que a través de estrategias del arte y a través de estrategias que a veces las y los investigadores o los docentes no se permiten experimentar. Y digo no se permiten no porque no quieran, sino porque la cotidianidad, los indicadores académicos, el cumplimiento de los cronogramas de trabajo no lo permiten, ¿no? A veces no nos damos este espacio para experimentar estas nuevas formas de compartir, de comprender, de reconocer al otro y de reconocernos nosotros mismos como integrantes de una sociedad en los demás. Me parece que esta propuesta es lo que busca, que nos reconozcamos en el otro y que reconozcamos nuestra realidad en la realidad que experimenta el otro, la otra, que siente el otro, que tratemos de comprender de una manera más empática cómo están percibiendo el mundo, porque entonces si no lo hacemos, pues difícilmente también nosotros vamos a poder incidir de otras formas como quisiéramos, tanto en lo educativo como en lo social, como en lo académico, en lo político, en lo cultural. Me parece que es una propuesta increíble y me parece que tenemos que permitirnos estas formas de experimentar, porque a veces cuando no tenemos este acercamiento con las artes, no sabemos tampoco cómo hacerlo, nos da miedo, ¿no? Y creo que tenemos que romper estos paradigmas, estos miedos, romper estas fronteras, como nos dice Carolina, y dale, adelante. Me parece muy buena propuesta. Felicidades y gracias por compartirnos. Creo que podemos implementar esto en la universidad. Y obviamente, pues, brindarles el crédito absoluto, porque esta propuesta me parece que es muy linda. Gracias. Fernando, tenías. Sí, qué oportunidad tan linda, ¿no?, de poder compartir este tipo de experiencias, y creo que además mucho a nivel colectivo y también a nivel individual estamos viviendo ese proceso. Creo que el tema de esa desinfección o de ese, a pesar de tener con nosotros alrededor esta pandemia, creo que nos ha obligado también a descubrir cosas que estaban al alcance de la mano, como tú bien hoy decías, y que muchas personas se han dado cuenta de que más allá de ser una situación de pronto de preocupación, también puede ser una situación de ocupación, porque muchos de nosotros hemos detenido nuestra vida cotidiana en algunos aspectos y en muchos, y creo que nos ha afectado transversalmente a nuestras vidas. En mi caso particular, comparto una experiencia y lo que estoy viviendo en estos momentos. Por entrar uno en esa rosca de la vorágine de la vida cotidiana y de las responsabilidades y de la falta de tiempo, yo no me había dedicado el tiempo para mí en algo que a mí me gusta y que es, por ejemplo, el cine. Hoy hablabas de las manifestaciones artísticas y creo que las manifestaciones artísticas en este momento han adoptado además también un gran protagonismo en lo que es la comunicación y ante la necesidad de las personas de estar, de compartir felices momentos o entretenimiento, diversión, llámesele X, pero en la búsqueda de pasar momentos felices o de encontrar diversión compartida. El cine, por ejemplo, las películas,
se han transformado en gran protagonista a lo largo de esta pandemia, y en todos los aspectos de la vida, los diversos temas que aborda el séptimo arte, se han transformado en herramientas que abren la cabeza, y que también nos unen. Y cuando hoy hablabas de las fronteras, del más acá, el más acá para mí significa el espacio, ¿no? Porque yo ya no hablo del río, como tú mencionabas, yo ya hablo del espacio, hablo de lo que está ahí, que es etéreo, pero que está, y que ha roto las fronteras desde todo punto de vista. Yo he logrado en este poquito tiempo que estoy viviendo de cuarentena, porque no estoy trabajando, he logrado de pronto vincularme con personas de tu país, de Argentina, con personas de Brasil, con personas de pronto de otras regiones de América, y que nos ha unido esa necesidad de comunicarnos, de conocernos, de compartir, de experimentar, de pronto de intercambiar opiniones, ideas, realidades, sentimientos, y todos, ¿saben qué? Tenemos los mismos sentimientos, las mismas preocupaciones, los mismos valores, en cuanto a, por ejemplo, uno de los temas que le preocupaban a muchos y que he visto a lo largo de este tiempo es, por ejemplo, a mis papás, el adulto mayor, las preocupaciones de pronto de que los problemas de pronto son graves en el afuera, y que uno en el adentro de pronto está bien, y que uno de pronto en el adentro disfruta su tiempo, comparte. Yo vivo solo, por ejemplo, y a mí me ha pasado de que he logrado estar acompañado. Y la comunicación y estas herramientas de comunicación como son Internet, sea el Zoom, sea el medio que sea, ha demostrado su gran eficacia cuando se utiliza de forma correcta, y cuando además también hay una intencionalidad de compartir experiencias. Y esto me parece espectacular, realmente, y tú en tu caso tienes un carisma preciosísimo desde el punto de vista artístico, me has emocionado con tu cantar. Te agradezco y quería compartir esto, ¿no? Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Fernando. Gracias, Aline, por el comentario también. Creo, Alicia está pidiendo la palabra. Sí, Alicia, tenés la palabra tú. Alicia García. Bueno, buenas tardes a todos y muchas felicitaciones a la psicóloga. Yo vengo a hablar de mi experiencia de 50 años de trabajo en la docencia, cumplidos este año, y cómo tuve que enfrentarme con herramientas que para mí eran prácticamente desconocidas. Esta era una de ellas, ¿verdad? Empecé con chat, y a esto me enseñó mi nieta, a hacer esto, mi nieta. Y yo me tengo que enfrentar a una clase, porque estoy dando clases por el mismo método, con chiquilines que son todos totalmente diferentes. Y tenés que adaptarte de alguna manera a poder llegar a ellos, porque nos olvidamos de una cosa que es importantísima para el docente. El docente no da clase solo con la palabra, da clase con los gestos, da clase con las manos, da clase con la cara, da clase con el cuerpo. Y todo eso nos falta en esta herramienta. Y tenemos que, yo he aprendido en este tiempo, he tenido que aprender, mejor dicho, a adaptar el currículum, adaptar mi modalidad de clase, adaptarme totalmente. Eso es lo que se llama resiliencia a casos específicos, cuando tenemos estudiantes, en mi caso, con algunos con dificultades, ¿verdad?, de aprendizaje o algún otro tipo de problema. Entonces, las ideas que presenta la psicóloga, ¿por qué no yo ponerlas en mi clase? Yo doy clase de astronomía, y ponerme a hacer una poesía de astronomía con mi alumno, me dio una idea genial, ¿entienden? Porque a la astronomía, a los gurises generalmente,
los aburro un poco. Y yo soy soy medio divertida, me gusta pasar bien con ellos y que ellos se diviertan conmigo. Así que agradezco enormemente las herramientas o las sugerencias de herramientas que puedan brindarme y que he logrado a través de esta es la tercera charla que tengo, Carlos, y cualquiera de las tres han sido para mí sumamente enriquecedoras. Digo, siempre hay tiempo de aprender, aunque me vean tan vieja, siempre hay tiempo de aprender. Y en esto estoy descubriendo horizontes que son, en lo que decía el compañero, que se extienden hasta el infinito. Generalmente, realmente llegamos hasta el infinito. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vos, Alicia. Qué bueno que sea la tercera, el tercer diálogo, y tenés un cuarto posible el miércoles. Así que te esperamos el miércoles, Alicia. Gracias. Mariana Cafa estaba levantando la mano. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? No, simplemente agradecer, me parece muy interesante lo que proponía Carolina, esos conceptos que ella se fue como construyendo en cuanto al lenguaje, como el lenguaje de la infección que decía, y cómo vas como de alguna manera, no sé, como construyendo caminos, para afrontar, ¿no?, comunitariamente la situación en la que estamos. Yo soy estudiante de artes en la Universidad de la República, acá en Uruguay, y justamente como estudiantes de arte, una de las cosas que pensamos es, bueno, ¿cuál es el rol hoy del arte, de alguna manera, para encontrarnos y para pensar en nuevos paradigmas o en lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos construir y en qué puede aportar el arte? Y creo que ahí vos tirás un par de herramientas que están muy buenas. Bueno, pensar en los afectos, en lo comunitario, en el construir colectivamente y posicionarnos desde esta crisis, ¿no?, para pensar en un mundo mejor. Usamos mucho esa cuestión de crisis-oportunidad como para, bueno, hacer un análisis de esto y decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Podemos construir algo distinto? Nada, una reflexión. Muchas gracias. Carlos, te cuento, está presente Norma Gallardo, que es integrante del equipo y de salud mental y comunitaria del que hablé. Norma, no sé si querés compartir y comentar algo de lo que hacemos, si tenés ganas, solo si te animás, que estás ahí. Espera, no se te escucha, hay que silenciar el audio. Normi, ahí, a ver. Uy, no se escucha. ¿Ustedes escuchan ¿No a se escucha Norma? nada? ¡Ay, Hola, sí! hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, hace 2 años que comparto con Caro estos espacios y la verdad que para mí fue una transformación porque también estoy estudiando psicología social y como que me iba traspasando todas las cosas que íbamos haciendo. Y es hermoso los cambios. Yo estoy más que nada con los pequeños. Me gustan los pequeños y bueno, y esa transformación que veo en ellos me encanta. El arte los transforma, ponen el arte de sus sentimientos, lo que ellos quieren. Este año empezamos a trabajar, lo poquito que trabajamos, ¿no? Con varias cosas, no con solo una. Por ejemplo, antes nos dedicábamos a una tiza, a un papel. Ahora es como que le pongo todas las herramientas en la mesa. ¿Qué es lo que quiere? Cada uno va transformando cosas que van sacando su proceso de adentro y hacen cosas maravillosas. No sé si, bueno, si Caro quiere poner un poquito más
de su conocimiento en esto, ¿no? En lo que estamos haciendo. Sí, no, en realidad, digamos, tomando lo que dice Norma, cómo tratamos de construir sobre digamos, sobre una perspectiva y un posicionamiento acerca de lo que somos y la potencia del ser y el estar, diría Rodolfo Kusch, un filósofo de por aquí, el estar, nos conectamos y hacemos red para el trabajo de formas muy distintas. Entonces, es cierto, yo, digamos, antes oía lo que es, por ejemplo, en una institución educativa, las trabas que hay, ¿no? Entonces, la institución me deja o no me deja, en general, por un lado, cuando nos empezamos a mover y según distintas cuestiones de las tramas institucionales, a veces es muy apabullante todo lo que no podemos, ¿verdad? Ahora, lo interesante cuando empezamos a encontrar otras formas, y en el arte hay muchas experiencias en este sentido, como hay algo que se suspende. Hay criterios, determinados criterios en las instituciones, tanto en los espacios, o sea, dónde se puede pasar, dónde no se puede pasar, qué materiales se pueden usar y cuáles no se pueden usar, y así un listado enorme. Y podríamos pensar qué sucede con la tecnología, con el uso de estas tecnologías, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, por ejemplo, lo mismo podríamos plantear, y cómo cuando tratamos de generar espacios de encuentro, nuestro foco es otro, y los modos en los cuales establecemos las relaciones son otras. Entonces, algo muy puntual que nos pasa en el equipo es que las actividades que encarna o que encara el equipo de salud mental y comunitaria no depende solamente de las personas designadas profesionalmente, porque también están digamos, en la misma comunidad, digamos, los actores de la salud. Más allá de que elegimos el arte por un montón de criterios muy importantes, lo que quiero remarcar es que tratamos de construir distintas tramas afectivas a partir de eso. Digo porque también hay alguien, es decir, yo siempre ando con la caja de herramientas del arte, pero como decía Carlos, puede ser el juego, puede ser el deporte, puede ser lo que cada quien tiene en su caja de herramientas, ¿sí? Entonces esto es lo que me parece importante rescatar. Y bueno, antes habían preguntado lo de María Galindo, si bien, si ustedes escribieron el mail de ustedes, gracias a la gentileza de Carlos, todo esto yo les paso los links, o sea, de la Sala de Salud Almafuerte, aunque lo pueden buscar, y el artículo de María Galindo se llama Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir. Ese es el título del artículo, pero también les podemos pasar el link. Bueno, y después pensaba de lo que dijeron hasta acá, y podemos abrir otra ronda más. Por un lado, bueno, esto de las tecnologías, ¿no? Yo refunfuño bastante, y también creo que es un grave problema cómo usamos y cómo nos abusa la tecnología, cómo abusa la tecnología de nuestra atención. Y esto me parece que es alarmante y es algo para atender. Pero como bien decían, bueno, un buen uso, un uso estratégico quizás puede transformar los malestares en bienestar. Por eso es importante lo estratégico. Y quiero también destacar una reflexión, no es el tema de hoy, pero sí poder pensar que no hay una sola cuarentena. Es decir, si bien esta situación de algún modo nos atraviesa como humanidad, también es cierto que no hay una sola cuarentena. Me parece también marcar, y es muy importante poder escuchar la diversidad y las desigualdades que existen en el mundo y cómo también son parte de lo que sucede. Bueno, eso hasta acá. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran compartir con Carolina y las participantes? Carolina, cuando vos hablabas del título de María Galindo, también nada, tiene que ver con la desobediencia, con lo que vos decías antes de cruzar los bordes, ¿no? Como los desbordes. Que nos permite también, de alguna manera, las artes nos permiten
justamente eso, el juego también nos permite justamente eso, el desborde. Así que me parece como re interesante cómo lo planteas. Mariel está levantando la mano. Sí, perdón, Carolina, no sé si querías decir algo. No, me hiciste acordar que el título de esta acción que les contaba, el título completo era Inmunizarte, y decía, ustedes lo van a encontrar ahí para no caminar por las paredes. Y estoy caminando por las paredes, fue una frase de una compañera del grupo de movimiento con el que estamos junto con Norma, que es un espacio de todos los martes que teníamos, de unas 20, 25 personas, de 1 hora de movimientos de distinto tipo, con distintas técnicas, y cuando en la primera etapa de la pandemia, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy caminando por las paredes. Bueno, me puse a pensar en esto que decías de los bordes, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con estos bordes y estos límites de ahora? Quizás es mucho más de lo que hasta ahora nos imaginamos, y quizás nos permita reinventar las formas, pero bueno, eso quería decir. Vamos a escuchar a ver quién pidió la palabra. Mariel había levantado la mano. Yo también quiero agradecer muchísimo por este encuentro, por esta temática puntual, porque coincide profundamente con parte de mi proceso interior, me identifico profundamente, y estoy viendo desde dónde y cómo sumarme. Yo sé que lo vengo haciendo a través de todo lo que me dedico, pero bueno, se abre una nueva pregunta de cómo profundizar este tipo de reflexiones y de caminos, de herramientas para estas potencialidades que pone en el escenario Caro, y bueno, con la utopía de que esto se instale como paradigma a nivel global. Porque bueno, ahora hay mucha afectación, lo leo yo de este modo, lo siento de este modo, siento que hay una gran afectación porque todavía no está como paradigma global. Y bueno, entonces agradezco que están surgiendo desde distintos grupos estos tipos de encuentros que nos ayudan a gestar, a sembrar, y esta importancia de encontrar los puntos de encuentro que decía Carlos, porque en un momento de tanta sensibilidad, desde lo impulsivo nos volvemos a desencontrar, volvemos a enojarnos y afectarnos, y dependiendo qué emoción puede atrasarse más algo o interrumpirse. Entonces, siento el poder vernos como participantes, estos creadores de esta nueva realidad, de una humanidad más integradora, integral, con todos nuestros aspectos, de cuerpo, emoción, mente y espíritu. Yo siento también ese camino. Así que bueno, en este andar agradezco el encuentro, que me llegó la invitación a través de una amiga que conoce a Caro, y bueno, seguramente la amiga también lo subió porque me viene escuchando quejándome hace rato. Y si bien gesto mis modos, encontrarme con otros alimenta, calma. El otro día también hablaba con una psiquiatra referente del espacio donde trabajo, y yo le decía que registro el nivel de calmante que tiene cuando hablo con esta red de potencial de contacto que cuenta Caro, ante las preocupaciones que se me daban. O sea, estaba muy preocupada por un montón de cuestiones, de repente me acciono y me pongo en red, mi cuerpo se calma, se enciende una armonía y un bienestar. Y bueno, ella me explicaba todo el funcionamiento a nivel biológico, incluido con lo psicológico. Así
que, bueno, recordarnos esto y seguir comentándolo. Yo lo agradezco, si puedo voy a seguir participando de las próximas invitaciones y lo voy a difundir, por supuesto, y creo que esto es parte del camino de ayudar a que sea paradigma mundial. Con todo lo que aprendamos en el camino también, seguramente nos faltan seguir trabajando, integrando cuestiones, seguiremos. Así que gracias, Gira. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera compartir algo más? No se olviden de dejar el mail, así les enviamos las cosas como para que después sigan en contacto. También quieren pasar la letra de la... Comentarios, perdón, Caro. Sí. Te decía que hay muchos comentarios en el chat que después te lo guardamos y te lo mandamos. Bueno, y me parece importante también animarse a seguir creando esto que, digamos, rescato de todo lo que escuché, de personas que nos animamos a seguir creando en los lugares que habitamos, en todos los lugares de los cuales nos sentimos parte, animarnos a crear, y para eso nos tenemos que revitalizar, es decir, cuáles son nuestros modos de revitalizarnos. Lo tiro como pregunta y para que cada quien pueda seguir buscando. Me parece que ese es un gran desafío. Digamos, la tarea nos necesita con mucha vitalidad, me parece. Y bueno, y tenemos que tener una escucha muy, muy fina para darnos cuenta de cada momento que es lo necesario. Así que bueno, eso. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, para mí está muy bien. La verdad que quiero agradecer mucho también, además de la presencia de Norma, de otras personas con las que compartimos camino. Está ahí Flora Aguirre, Marina Rosa, Vivi Lazarte, que también andan por estos caminos de la psicología comunitaria. No dejen de dejar, qué bueno eso. No se olviden de dejar el mail. Bueno, hasta ahí pude ver, no sé si alguien más ahí de los caminos, pero bueno, nos seguimos encontrando. Caro, no sé si Lucía está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, Lucía. Lucía capaz que quiere hacer algún comentario o pregunta. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas. Bien, qué bueno verlos a todos. Caro, una pregunta más a futuro, ya que como describiste, tenés llegada a la comunidad desde Montevideo o desde Uruguay, para hacerlo más ¿cómo es? Descriptivo. A ver, las reglas de la pandemia en Argentina son más duras con respecto a lo que es acá. ¿Cómo viene la reconstrucción o cómo viene el pensar el volver a la comunidad? Interesante. Por eso, creo que lo dije, pero me gusta que lo preguntes, porque yo no me fui de la comunidad. Bien. Y además, digamos, ya nos constituimos como actor desde lo comunitario, y es interesante siempre cuando, hoy no lo dije, pero cuando digo equipo de salud mental y comunitaria, el y comunitaria es performático. Performático significa que cuando lo digo es así, pero que no es a nivel oficial designado de esa manera, sino que en tanto lo vamos diciendo, eso se va haciendo, pero además hay un hacer muy fuerte en esto. Entonces, hay una práctica comunitaria que era antes así, desde la pandemia, y no solo por cuestiones de lo que son las propuestas de prevención en salud. Hay una visión acerca de la salud, hay un modo de concebirla y de hacerla, que están todo el tiempo en diálogo y en tensión también. Sí habrá unos caminos a seguir y a considerar,
pero yo creo que vamos a hacer más o menos lo que estábamos haciendo. Quizás cambiaremos alguna actividad, algunos grupos tardarán en volver a ser presenciales, pero bueno, quizás con distintas modalidades, pero en realidad, digamos, seguimos estando y seguimos con nuestra presencia y nuestra atención en conjunto con la comunidad. Es decir, así como hicimos esto en forma virtual, también hemos hecho otras cosas como equipo de acompañamiento en este momento, tanto de procesos individuales y situaciones a las que hubo que acompañar, como desde lo comunitario. Entonces, por eso es importante lo que preguntás en cuanto a las temporalidades, o retomando esto que yo decía de las temporalidades. Si nos ubicamos solamente desde el lenguaje de la infección, es muy poco quizás lo que vamos a poder hacer, porque solo estamos pensando en la infección y nos olvidamos de frases, por ejemplo, como la de Ramón Carrillo en Argentina, que dice que comparado con distintas cuestiones de salud, los virus son unas pobres causas, ¿no? O sea que tenemos como una beta de un ingreso de las nuevas tecnologías a la comunidad y un quedarse de las nuevas tecnologías en la comunidad. Va, lo de nuevas es... Sí, digo, y yo también digamos, también estoy y hago cosas a nivel presencial, porque soy trabajadora de la salud, en este caso, pero también porque hay... salir. Sí, y porque hay con los cuidados establecidos, es decir, yo no perdería la dimensión del contacto, primero, como punto de partida. No dejaría de pensar en las cercanías, sin que eso sea un riesgo. Yo igual hablo desde mí, pero desde otras instituciones y desde otras modalidades, pienso que toda tecnología puede ser una distancia y puede ser una cercanía, puede ser un límite y puede ser una potencia, seguro que es las dos cosas. Yo ahora hablo de un contexto muy particular y trato de ejemplificar porque creo que está bueno hablar desde las experiencias, pero eso después cada quien en su transitar y en su habitar va a ser distinto. O sea, por eso siempre hay una reconstrucción de algo, todo el tiempo hay muerte y vida, todo el tiempo, la muerte es parte de la vida. Totalmente. Entonces, bueno, en eso constante hay distintos tiempos, distintos momentos, distintas etapas que vamos tratando de ver qué palabras le ponemos para que no sea una ola que nos tapa. Pero seguimos siendo parte del tejido, aun cuando quizás estemos en una etapa quizás de menos movimientos, quizás que se mueve en la quietud, ¿no? Todo el tiempo como ahí pensando en qué se mueve en la quietud, en lo que me quedo, qué trasciende aunque no me mueva. No sé. Tiro cosas como para pensar en esto que decíamos antes de las fronteras, de los bordes. Totalmente, gracias. De nada. Gracias, Lucía, por la pregunta además. Es como bien interesante, ¿no? En algunos otros diálogos, las nuevas tecnologías, o no tan nuevas tecnologías, como vos decías, Lucía, estuvieron como muy presentes, están muy presentes en la emergencia sanitaria, con todo lo que nos genera, ¿no? Con cuestiones paradójicas, ambiguas, contradictorias, pero sí están presentes. Yo me gusta pensar un poco también en lo que decía Caro, en transformar de alguna manera estas herramientas que antes usábamos menos y ahora van a estar más presentes, y que de alguna manera las tenemos que transformar para que también sean más creativas y que por suerte hoy nos podamos ver, al menos en la pantalla, también teniendo la necesidad de ir a la próxima página y a la próxima página para poder ver a todos y a todas, cosa que nos pasa en el programa APEX, que como modalidad de aula circular, más en ronda, que de espacios frontales, ¿no? O verticales, a los que vos, Lucía, estás acostumbrada ya desde hace mucho tiempo.
Yo quiero volver a agradecerte, Caro, un placer escucharte, extremadamente cálida la exposición, cosa que nos afecta, por suerte. Gracias a todos y a todas nuevamente por estar y por participar y por seguir en estos diálogos uno atrás del otro. Quería compartir, de repente comparto en pantalla un poco la información de nuestro próximo invitado. Me tienen que dar un poco de tiempo porque yo también me estoy acostumbrando a estas herramientas tecnológicas, así que voy a abrir primero en mi pantalla la información del próximo invitado. Bueno, mientras busca Carlos, sí, Caro. Canto una pequeña canción última, muy chiquita. Genial, gracias. Que dice así, que la hice hace poco. Si no puedo tocarte en abrazos, te abrazo con mi voz. La voz es el cuerpo que llega más allá de donde estoy. La voz es el cuerpo que llega más allá de donde estoy. Te escucho en el silencio, te abrazo con mi voz. Es lindo lo que tejemos cuando hay eco en el corazón, el corazón, el corazón. Le tengo que pedir a todos y a todas que abramos los micrófonos y le demos un aplauso muy fuerte. Hombre. Bravo. Claro. Gracias, Caro, hermoso. Bravo, Caro. Bravo. Gracias. Gracias. Bueno, que le llegue a través de la voz es el cuerpo también, así que a también aprovechar para lanzar las voces. Caro, ¿hay alguien que escribe? A capela, por favor. Maravilla. Maravilla. Hay alguien que escribe en el chat que esa voz abraza. Mirá vos, ¿qué tal? Sí, qué bueno, es la idea. Hay que poder abrazarse de distintas maneras. Estimados, estimadas, voy a compartir entonces la información del próximo invitado, que es Ricard Huerta, de España, Universidad de Valencia. Ricard va a estar, mira, tiene algo de conexión con lo que vos planteabas. Ahí lo tengo. Tiene que ver con las artes, y es Museos Virtuales y Disidencias LGBT. Así que va a ser en la misma sala, a la misma hora, a las 2 de la tarde, con la misma clave. Un poco invitarlas a participar de este último diálogo de este primer ciclo. Seguramente seguiremos con ciclos posteriores. Me parece que es como muy interesante lo que está pasando, de gente de distintos lugares de Latinoamérica y de distintos lugares de Uruguay, cosa que en algunos cursos presenciales no se da por una cuestión de distancia nada más. Así que de repente esto lo podemos considerar como una de las ventajas de las tecnologías. No lo podemos, es una de las ventajas de las tecnologías. Carlos, Igual, insisto, con la necesidad y la importancia de lo presencial siempre, ¿no? Lucía, perdona. Consulta, ¿ya es público lo de la charla que estás presentando? Lo podés difundir muy tranquilamente, le pido a todos, a todas, si lo quieren difundir, genial. Es a la misma hora y con la misma clave el miércoles que viene, pasado mañana. Todavía no lo difundimos por una cuestión de que la gente se confunde con un montón
en la relación, pero apenas cerremos esta charla, tenemos una clase y vamos a empezar a difundir el nuevo encuentro. Yo Entonces, satura los de realmente museología. agradecido y encantado con la participación de cada uno de los expositores de distintos lugares, y además con la participación de cada uno de ustedes, desde un lugar como muy cálido, muy dialógico, que era un poco tratar de generar eso. A partir de este distanciamiento, prefiero hablar de distanciamiento y no de aislamiento, un poco en lo que decía Liz Pérez en uno de los encuentros, como la distancia que uno puede recorrer de ida y de vuelta, y no el aislamiento, mucho menos de aislamiento social. Si tuviéramos que hablar de aislamiento, bueno, tampoco físico. Son como palabras un poco duras, que por suerte no están tan instaladas en el lenguaje en Uruguay, en el marco de esta pandemia, ¿no? Por suerte. Caro, te quiero mandar un gran abrazo, darte muchísimas las gracias, y seguimos en contacto. Esto va a estar, está siendo grabado, y como todas las anteriores, algunas las perdimos lamentablemente, la grabación, y vamos a ir subiendo de a poco en la página web a medida podamos tener también la autorización de los expositores. Así que nuevamente les pido que abramos los audios para aplaudir y despedir acá. Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Suerte. Chao. Chao. Chao, gracias a Éxitos, todos. éxitos. Abrazos. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Carlos. Merecido, Fernando. Nos vemos. Gracias, Carlos. Nos vemos, Muy gracias, amable. Carlos. La pasé bien. Genio. Nos vemos el Gracias. miércoles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias, Carlos. Abrazote. Saludos para todos. Chau. Abrazo. Saludos. Nos vemos, Saludos. Fernando, Aline. Muchas gracias por estar Gracias. nuevamente. Por Me he sentido favor, muy contenta. un placer. Gracias. Es un placer. Nos vemos, un Sandra, gusto. Estoy muy me da feliz. muchísimo gusto que estés por ahí, así que te mando un gran abrazo a vos también. Nos vemos el jueves, ¿sabes? Porque cambié, no voy los viernes, voy los jueves ahora. Bueno, nos vemos, Carlos. Bueno. Gracias por todo. Un gustazo. Abrazos a todos. Yo feliz, Bueno, feliz de gracias. participar. Feliz. Chau. Nos vemos, Fernando. Nos vemos. Chau. Que pases bien. Dios. Precioso estuvo. Precioso. Hoy cómo salgo de acá. Qué gracioso escucharte. Yo me hago Fernando, unos líos con esto para salir. precioso mientras te vas despidiendo. Yo me hago unos líos para salir, Carlos, de acá adentro. No, se nota que te haces lío. No te preocupes, Fernando, yo ahora cierro la sala y salís. No te quedas. Perfecto, no, porque además no pude conectarme con el televisor, que el otro día lo veía bárbaro. Entonces ahorita lo tuve que ver por el teléfono, porque no encontraba la estrella en el teclado de la computadora. Claro. Yo No encontraba acabo de cambiar el servicio de internet porque el mío era malísimo y ahora tengo uno mejor y por suerte no se me corta, pero antes se me cortaba la transmisión y era tremendo. Tenía que volver a entrar en la mitad de la conferencia. Es todo un tema. Pero bueno, Nando, vamos Pero es a una aprender. gratísima experiencia. Yo estoy tan feliz, Carlos, y agradezco tanto la oportunidad y la invitación. Yo ha encantado sido- con las reacciones de la gente. No, nada, sin duda que además te enriquece, son espacios para compartir, son espacios para enriquecerse a nivel de las experiencias, de que uno no está solo, de que uno está, o sea, sobre Claro, todo eso. total. Y está buenísimo todos los conceptos que están tratando de desmitificar, ¿verdad? Porque además después nosotros somos responsables. Yo, por ejemplo, con la estrategia que estoy haciendo ahora a través de los medios, estoy poniendo carne en el asador y he recibido muchos aportes que me han enriquecido a nivel personal. ¿Me entendés? Entonces, y que son sumamente aplicables para contagiar a los otros. ¿Me entendés? Sí. En el buen sentido de la palabra, el contagio positivo, ¿no? Sí. Porque también la gente necesita salir un poco de la temática.
Que eso es la gran contradicción, ¿no? Si bien Nando está en estos diálogos, está siempre como presente, no está centrado exclusivamente, ¿no? Exactamente, y eso es lo importante. Bueno, abramos un poco la cabeza y no, porque si no, ¿sabés cuál es el...? Cosas vinculadas, pero pensemos en otras cosas también, ¿no? Sobre todo cuando afecta lo que yo estoy notando, ¿sabés, Carlos? Si estoy teniendo esa experiencia, estoy haciendo una propuesta que va dirigida a un público adulto, y vos sabés que yo lo que estoy notando mucho es el tema de la necesidad de hablar, de la necesidad de afecto, de la necesidad de que tires abrazos, de que tires besos, de que tires ese contacto virtual, que sea en cierta medida que sea lo más próximo a la realidad, cosa que nunca va a ser, pero en cierta medida es una cercanía, ¿no? Sí, y lo estoy viviendo, ¿sabes? Y está buenísimo que nosotros en nuestro rol como comunicadores podamos trabajar esto, ¿no? Digo, y apoyar con responsabilidad. Yo estoy feliz, yo estoy muy contento. Para mí, Carlos, fue una oportunidad la cuarentena. Soy loquito como siempre, ansioso como siempre, pero estoy más centrado en mi eje, o sea, como que logré descubrir un montón de cosas. Para mí fue una oportunidad. Hay fortalezas, hay amenazas, hay debilidades, pero hay oportunidades también, ¿eh? Yo tengo igual la esperanza. Y estoy deseando volver a trabajar también. Bueno, Nando, nos vemos el Sí, miércoles, me voy. Andate. Mirá que si no te retiro de la sala. Estoy a la orden para lo que sea, Carlos, sabés muy bien. Dale. Después te voy a hacer una propuesta yo. Yo después te voy a hacer una propuesta yo. No, porque después personalmente te voy a hacer una propuesta para que me tengas en cuenta, para hacer una charla de materia electoral. Bueno, ya te porque estoy viene jugo. Ya te voy a sacar jugo entonces. Cuando quieras, en una buena, digo, porque desde ese punto de vista también yo puedo hacer algún aporte. Dale. Desde el punto de vista para alguna, viste que yo trabajo la parte con los funcionarios públicos, que trabajo con la comunidad de los colegios y con todo ese tipo de cosas, también se puede perfectamente armar algo. Te tiro la idea, vos si querés, la tomás y me avisás. Pero yo voy a seguir participando en esto y en la segunda entrega también. Así que, ya que me invitaste y acepté, ahora te voy a tener que bancar. Yo hago difusiones. Yo cada una de las charlas las difundo, las pongo en mi propio muro. Buenazo. Yo difundo todo. Te mando un abrazo. Hoy voy a mandar mails con la del miércoles, así que difundí tranquilamente. Perfecto. Vos mandás que yo soy medio veces, estoy aprendiendo. Aparte mis hijas, yo soy padre de adolescentes, o sea, grandes, la mayor ya tiene 23, imagínate. Me dicen, papá, ¿te acordás que yo iba de chico a la facultad con ellas de la mano? Bueno, ahora no salen ni de mi dedo, ni con mi dedo me agarran, no. Pero no, divinas las gurisas, pero no me tienen paciencia para enseñarme, entonces tengo que meter mano. Aprendo a los golpes. Me voy, chau. Un gusto. Chau. Chao, que pasen. Sandra, qué bueno que te quedaste. Me quedé, sí, igual estoy experimentando con esto, Carlos. Está bueno, ¿viste? Que uno aprende como un montón. Sí, le tuve que pedir ayuda a mi hijo, para que me conectara. Vi que en un momento estabas con él por ahí al lado. Sí, para que me orientara. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te pareció? Sí, interesante. No quise participar, me quedé con un montón de cositas que anoté acá, pero como era mi primera intervención y veo que gente que ya había estado antes, no quise pecar de atrevida y meter cuchara. Pero me gustó, me quedé con un montón de cosas para preguntarle, pero... Sí, porque vi que hizo mucha mención sobre el trabajo comunitario, y vi que se apoyaba mucho en las personas que la rodean a la muchacha en la comunidad. Sí, o sea, y que le da como un valor, me parece, más al aprendizaje empírico de la gente, que eso a mí por lo menos me gusta. Sí, tiene un perfil clásico y claro de salud comunitaria, ¿no? Totalmente, pero no solo desde el discurso, sino que se le nota. Sí, claro. Se le nota, traspasaba eso. Es un poco el perfil con el que trabajamos en Apex. Así que claro. Ideales. Sí, a mí me gustó mucho, viste que siempre hago como el reclamo de eso, que yo decía, porque a veces te diagraman los proyectos y todo desde
desde una oficina a un aula, pero después cuando Claro, llegas al territorio, y me parece que es muy siempre importante tener en cuenta a la gente que vive en la comunidad y que participa de eso. total. Vos sabés que yo creí que una de las personas que ella llamó como para que Sí, participara, pensé que era parte de la comunidad, y no, es estudiante de psicología, ¿viste? sí, escuché que Sí. dijo que ella estaba estudiando. Pensé que era Bueno, yo también, alguna che, gente comunitaria. el miércoles, ¿podés participar del próximo o trabajás? No, el miércoles justo me llamaron para trabajar de tarde en la Ah, FIT. Pero voy a ver qué puedo hacer. Me tocó mañana, me llamaron para mañana y el miércoles en la tarde. ahí No va. sé qué Yo problema. al final cambié con Daniel y voy los jueves de mañana. Ah, no te veo ahora. No nos vamos a ver. Porque vos estás de tarde. Voy a ir el miércoles, martes y miércoles. Bueno, igual estamos comunicados por celular o por Sí, Zoom todos. totalmente. Totalmente. Igual mañana capaz que el miércoles le digo a Betty para conectarme un ratito y puedo seguir la charla desde la FIC. Ah, capaz, ¿no? O capaz que te podés poner auriculares y al menos Y la la voy escuchás. siguiendo, Ahí claro. va. Dependiendo del trabajo que haga. Porque dijeron que iba a partir de hoy intensificarse la cantidad de funcionarios, ¿no? Ah, no En sé, la no FIC. escuché eso. Ah, ¿no recibiste mail vos? Ah, sí, se va a intensificar porque a partir de hoy empezamos a Había atender. apertura al público, A ¿no? partir de mañana empezamos a Ah, atender público en Bedelía y en biblioteca. Debe ser eso. entonces, claro, a mí mañana me dijo que me presentara a las 9 de la mañana, pero el miércoles en el horario de la tarde, y me mató, ¿viste? Pero bueno. Sandra, una pregunta. ¿Vos pusiste tu mail acá? No, Chescas. sí, Decime tu pero mail. no. Sandra. Andy es, Chescas. sí, el de @ FIC. Ahí va. Porque ahí te vamos a mandar el certificado por la participación en el de hoy. Ahí está, al de la FIC, ¿verdad? Ahí va. Lo acabo de mandar al chat, así, al de la FIC, sí. Al de la FIC, está. Perfecto, Carlos. Dale, un abrazo, Bueno, Sandra. Nos vemos. gracias, un beso, chao, chao.